Shalom, shalom, amados y amadas del Todopoderoso Yahweh de los ejércitos, sean todos muy bendecidos en el día de hoy, en este día de reposo que el Todopoderoso Yahweh bendijo y santificó, y su pueblo Israel también lo guarda. He aquí su servidor, su hermano Albert, desde España, para bendecirles con una palabra que viene de parte de Yahweh. El sabio ve el mal y se aparta. Aleluya. Esa palabra está en Proverbios, capítulo 22, el verso 3. Esa palabra salió de la boca de Salomón, un hombre considerado el más sabio del mundo, después de nuestro Adón, de nuestro Mesías, Yeshua. Fíjense lo que dice. En algunas versiones lo dice diferente. Yo escogí la traducción lenguaje actual, en todas el concepto es el mismo, pero en esta versión lo dice más claramente. Fíjense cómo dice la palabra. El que es sabio ve el mal y lo evita. El que es necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Bendito y alabado sea Yahweh. En este mundo hay dos tipos de personas, las sabias y las necias. El mensaje del Todopoderoso, la advertencia de Yahweh es para todo el mundo. Habrá algunos que la oigan y que pongan manos en el asunto y empiecen a caminar en su voluntad haciendo las cosas que agradan a Yahweh. Y habrá otros que serán necios y no oirán la voz de Yahweh y por eso sufrirán las consecuencias por sus actos. Cuando tú oyes la palabra de Yahweh, es una advertencia para que te apartes de todo mal y camines en la palabra del Todopoderoso. Fíjate lo que dice en el profeta Oseas, capítulo 14, verso 9. Oseas 14, verso 9, el último capítulo, el último verso. Aquel que es sabio considerará estas palabras. El que es prudente tomará nota de ellas, porque las sendas de Yahweh son llanas. Los justos pueden caminar por ellas, mientras que los pecadores tropiezan en ellas. Aleluya. Si usted es sabio, si usted es sabia, prestará oído a las palabras que vienen de parte del Todopoderoso, prestará oído al mensaje que le lleva a tener un verdadero y genuino arrepentimiento, a nacer de nuevo. Y como dice la Escritura, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, sino que la simiente, es decir, Yeshua, el Hijo del Todopoderoso, le guarda y el maligno no le toca. ¿Pero por qué ha nacido de nuevo? Porque ha prestado oído al mensaje de salvación, porque ha puesto su mirada en las cosas del Padre, porque ha atendido y ha sido prudente. Pero los necios y los pecadores no prestan oído al mensaje de salvación, no atienden a lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, sino que hacen oídos sordos, más bien se llenan de doctrinas de hombres que les llevan a apartarse del bien y del mandamiento de Yahweh para seguir sus propias concupiscencias y seguir en pecado, pensándose que serán salvos de igual manera, pero no se engañe. El que practica el pecado es del diablo. El que sigue actuando de forma malvada, con malicia o hipocresía, pagará las consecuencias por no apartarse del mal, por no evitar lo malo, sufrirá el daño. El que tenga oído para oír, oiga lo que Yahweh habla a través de sus siervos. Es tiempo de apartarse de todo mal, porque la venida del Hijo del Hombre, la venida de Yeshua, está cerca.
Ha llegado el tiempo de apartarse de todo mal. Ha llegado el tiempo de santificarse, de purificar sus corazones de mala conciencia. Ha llegado el tiempo de ser luz para este mundo, para pregonar todo el consejo de Yahweh, para proclamar a los cuatro vientos que Yeshua viene ya y que viene a por un pueblo santo. Bendito sea Yahweh, porque la palabra dice que sin santidad nadie le verá. Fíjate lo que dice en Daniel, capítulo 12, verso 10. Está hablando del tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Aleluya. Los sabios son los que entienden que tienen que vivir una vida nueva, una vida limpia, una vida pura, porque dice la Escritura que el que tiene la esperanza de la vida eterna se purifica a sí mismo, como aquel que le ha llamado también es puro y es santo, y como también enseña la palabra, sean santos, como Yahweh también es santo. Si ustedes son hijos del Todopoderoso, actúen como hijos del Todopoderoso y apártense de todo mal, porque si actúan de forma malvada, si en sus corazones todavía hay rencores, resentimientos, envidias, celos, disensiones, aborrece usted a su hermano, usted no ha nacido de nuevo. Usted es hijo del diablo, porque el diablo es celoso y homicida y chismoso, y esas obras son del maligno, y hay que morir a todas esas cosas. Como dice la Escritura, el que está en el Mesías Yeshua ha nacido de nuevo. Aleluya, las cosas viejas, esas cosas malas han pasado, todas son hechas nuevas. Eso dice la Escritura y eso es así. Hay que ser limpiado y emblanquecido. Bendito sea Yahweh. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, sino presta oído a la palabra de Yahweh y prepara todo tu ser, porque los juicios de Yahweh caerán pronto sobre este mundo. Aquí les voy a poner dos ejemplos. En la Escritura hay muchos más, pero les voy a poner dos ejemplos de personas que actuaron sabiamente y prestaron oído a lo que Yahweh habló, y personas que no prestaron oído y sufrieron las consecuencias por no atender lo que Yahweh habló. Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 9, verso 13. Aquí es cuando Yahweh envía a su siervo Moisés a hablar al faraón para que dejara ir a su pueblo. Bendito sea Yahweh, que envió a su siervo para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y bendito sea Yahweh, aquí veremos cómo las personas, algunas, endurecieron su corazón y no atendieron a lo que Yahweh mandó. Pero hubo otras que sí prestaron oído a lo que Yahweh habló por boca de Moisés y se apercibieron. Aleluya, vayamos al verso 13. Yahweh le dijo a Moisés: temprano en la mañana, preséntate ante el faraón y dile: así dice Yahweh, el Elohim, el Todopoderoso de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu persona y tus cortesanos y tu gente, para que sepas que no hay nadie como yo en todo el mundo. Aleluya. Yo pude haber extendido mi mano y haberte golpeado a ti y a tu gente con una plaga, y ustedes habrían sido erradicados de la tierra. Sin embargo, te he dejado con vida para este propósito, para mostrarte mi poder y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Aleluya.
Sin embargo, tú continúas estorbando a mi pueblo y no lo dejas ir. Para esta hora mañana, escucha la palabra de Yahweh. Haré llover un granizo pesado, como no lo ha habido en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Por lo tanto, ordena que pongan en refugios a tu crianza de animales y todo lo que tengas en el campo raso, todo hombre y bestia que se encuentre afuera, sin que haya entrado a un refugio, perecerá cuando caiga sobre ellos el granizo. Fíjense, aquellos entre los cortesanos del faraón que respetaban la palabra de Yahweh pusieron a sus esclavos, sus crianzas en refugios seguros. Pero los que no prestaron atención a la palabra de Yahweh dejaron sus esclavos y sus crianzas de animales en campo raso. Y lo que pasó fue que se cumplió la palabra de Yahweh y cayó granizo en toda la tierra de Egipto y murió todo animal y toda persona que se encontraba en el campo abierto. Pero los cortesanos que atendieron al mandato de Yahweh salvaron las vidas de sus siervos y las vidas de su ganado, porque atendieron a la voz de Yahweh. Fíjense lo que hizo Faraón. Faraón endureció el corazón, fue necio, siguió adelante con su testarudez y sufrió las consecuencias. Pero bendito sea Yahweh, que en ese palacio había gente sabia y que temió a la palabra de Yahweh y actuaron en fe y movieron a esas personas y a ese ganado a ponerlo a salvo. Y cuando vino el juicio de Yahweh, ellos fueron protegidos y guardados. Hoy en día sucederá lo mismo. El juicio de Yahweh caerá sobre este mundo. Atiende hoy su voz. No endurezcas tu corazón. No esperes a que llueva granizo del cielo, porque de cierto te digo que caerá granizo del cielo y el juicio de Yahweh caerá sobre la tierra. Apercíbete, escucha la voz de tu Creador, empieza a caminar en sus mandamientos, prepara tu corazón para recibir su gloria, prepara tus cosas, bendito sea Yahweh, para que cuando Él venga no te sorprenda como un ladrón. Bendito y alabado sea Yahweh. Otro ejemplo fue Noé. Noé fue pregonero de justicia en su generación. Aleluya. Construir el arca en el tiempo de Noé parecía una locura, porque nunca había llovido sobre la tierra. La gente pensó que Noé estaba loco. La gente cuando nos escucha hablar se piensa que estamos locos, pero bendito sea Yahweh. Resultó que el acto de Noé de construir el arca fue el acto, la construcción más sabia de esa generación. ¿Por qué? Porque Noé atendió a la voz de Yahweh. Fíjense lo que dice en Hebreos 11. Hebreos 11, verso 7. Aleluya. Por la fe, Noé, después de recibir advertencia por revelación acerca de cosas que aún no se veían, movido por un temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia que da la fe. Aleluya. Noé oyó al Creador, se apercibió, se apartó del mal, de la maldad que había en esa generación perversa, se apartó de todo mal. Y bendito sea Yahweh, empezó a construir el arca, donde su casa y él iban a ser salvos. En cambio, la gente de esa generación fue necia y no atendió a la voz de Noé, porque Noé fue pregonero de justicia y pregonó el juicio de Yahweh.
pero no le escucharon, no prestaron oído, siguieron adelante con su maldad y sufrieron las consecuencias. Y no es casualidad que Yeshua comparara su segunda venida en la tierra con los tiempos de Noé, porque hoy en día pasa exactamente lo mismo. A Noé lo tomaron por loco, a nosotros nos toman por locos, pero bendito sea Yahweh, porque nuestra locura, la fe, aleluya, el madero, la fe en el sacrificio de Yeshua, es locura entre los que se pierden, pero es poder y salvación para los que se salvan. Aleluya. En esta generación en la que vivimos, una generación depravada, una generación llena de desenfreno, creer en Yeshua, vivir en santidad y en obediencia a la palabra, parece también una locura. Pero cuando los juicios de Yahweh empiecen a caer sobre el mundo, nosotros seremos librados de todo mal por haber prestado oído al aviso de Yahweh. Si hoy tú estás en desobediencia, si hoy tú estás caminando de una manera que no le agrada al Creador, si no estás guardando sus mandamientos, como enseñó el maestro Yeshua, porque él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y Yeshua, dice la Escritura, que fue obediente en todo y que vino a ser autor y salvador de aquellos que le obedecen. Y Yeshua dijo que si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Para el mundo, la obediencia, la santidad, la rectitud, el apartarse de todo mal es una locura. Pero bendito sea Yahweh, que el Padre Celestial está levantando gente como Noé, gente que no se doblega ante la maldad, gente que se aparta de la hipocresía y de la malicia, gente que construye un arca de salvación donde su casa y él serán salvos. Bendito sea Yahweh, el Padre Celestial lo está haciendo, porque el tiempo es corto, porque los juicios del Eterno están cerca. Apercíbete hoy. El que sea santo, santifíquese más. Aleluya. El que sea impío, pues permanezca impío. Y de cierto te digo que el juicio de Yahweh caerá sobre ti y las consecuencias de tus actos te alcanzarán. Como dice la Torá, su pecado le seguirá y le alcanzará. Pero tú sé sabio, hermano, hermana. Oye la voz de tu Creador hoy hablándote. Escoge la vida, hijo mío, la obediencia. Aleluya. Escoge el camino de Yahweh para que te vaya bien a ti y a tu linaje. Atiende hoy la voz de Yahweh. No endurezcas tu corazón. Apártate de todo mal. Bendito y alabado sea Yahweh. Salgan de en medio de ella, pueblo mío. Apártense de la hipocresía religiosa. Apártense de las cosas que le han añadido a la palabra del Eterno. Apártense del engaño que Roma ha enseñado al mundo. Apártense de las iglesias que parecen que tengan vida, pero están muertas, porque no caminan en el camino justo, en el camino de la obediencia de sus 10 mandamientos, la rectitud. Se han apartado del mensaje de Yahweh y son esa apostasía que han abandonado la senda recta, se han creado una senda moderna, una senda que ellos dicen que ya no es necesario la obediencia y la santidad, que tú puedes vivir como te da la gana y que serás salvo aquel día, pero eso no lo enseña la Escritura. Ellos tuercen la Escritura para su propia perdición. Por eso salgan de en medio de ella, apártense, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban parte de sus plagas, porque el juicio de Yahweh caerá sobre el mundo religioso, porque eran ellos los que tenían que pregonar la justicia,
los que tenían que enseñar la palabra de verdad al mundo y no lo han hecho, no lo han hecho lo injusto, han usado la palabra para su beneficio, para sacar el dinero y la lana de las ovejas. Yahweh les juzgará aquel día. Si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera, así como la gente en la generación de Noé. Quedaron todos sepultados en el agua. Así también en esta generación todos quedarán sepultados por el fuego, porque está escrito, así lo ha dicho Yahweh, y así será. En 2 Corintios, capítulo 6, aleluya, del verso 14 al 18. 2 Corintios. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. No importa que vaya a una iglesia. Un verdadero creyente es alguien que camina como Yeshua caminó, porque la escritura dice en Primera de Juan, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. A mí no me importa lo que me digan. Por sus frutos los conocerán, no por lo bien bonito que se vistan, por ir todos los domingos a la iglesia. Eso no me importa. Eso que no te importe a ti, sino por sus frutos, por su santidad, por su obediencia a la palabra, sin importar lo que diga el mundo, la religión, la familia. Lo que importa es lo que dice Yahweh. No importa mi opinión, ni tu opinión. Lo que importa es lo que dice la palabra. Porque ¿qué tienen en común la rectitud con la transgresión de la ley? Hay que guardar la ley, hay que obedecer los mandamientos de Yahweh, porque dice la escritura en el Salmo 119, la ley de Yahweh es eterna, sus mandatos son duraderos. Aleluya. Feliz el hombre que persevera en la ley. Bendito sea Yahweh. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mesías y el Belial? ¿Qué tienen en común el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos, los muñecos, las estatuas? ¿Qué comunión puede haber con eso? Eso es abominable, es idolatría. El mandamiento dice, no te harás imagen ni escultura de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Yahweh aborrece las estatuas y Yahweh no ha cambiado. Al igual que se enojó cuando hicieron el becerro de oro, al igual que se enojó con Israel todas las veces que adoraba a los otros dioses a través de estatuas y de imágenes, y los envió al exilio por su maldad, por apartarse de la obediencia, así también en esta generación llena de idolatría, el juicio de Yahweh caerá sobre ella. Y de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque los ídolos de las naciones son oro, plata, madera, obra de artesano, de la mano de un hombre. No tienen oído y no oyen, ojo y no ven, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen, pies pero no andan. Y los que creen en ellos son como ellos, dice la Escritura. Apártate de la idolatría, porque eso es desagradable al Todopoderoso. Y de cierto te digo que el juicio de Yahweh y el enojo y la ira del Altísimo está contra los que practican tales cosas, porque nosotros somos el templo del Todopoderoso, del Elohim vivo, como dijo Yahweh, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. La Escritura también dice, dos no andan juntos si uno no quiere, sin ponerse de acuerdo. Y de cierto te digo, que Yahweh no se va a poner de acuerdo con tu religión, con tu doctrina, con tu dogma, con tu manera de pensar. Eso no le importa al creador del universo. Tú tienes que ponerte de acuerdo a su palabra.
Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá, porque Yahweh no cambia. Y lo que era desagradable en el pasado para Yahweh, lo es todavía al día de hoy y hasta el día de la eternidad. Lo que a Yahweh no le agrada, no le agrada. Y lo que a Yahweh le agrada, pues le agrada, porque Él no cambia y no hay sombra de variación. Y Yahweh puede habitar en nosotros si nosotros caminamos en santidad, siendo odres nuevos, vasijas limpias, hechos a la imagen del Creador, para que Él more con nosotros, porque no hay comunión entre un todopoderoso santo y un creyente, entre comillas, que sigue en pecado. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. No, hay enemistad, hay una guerra. Apártese del mal para que el Todopoderoso pueda morar contigo, porque Yahweh está lleno de bondad y de amor, y Él desea vivir con usted. Pero tus pecados hacen división entre Yahweh y usted. Apártese de todo aquello que le desagrada a Yahweh y empiece a caminar como Yeshua caminó. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo del Mesías. Hay que imitar al Mesías. Y el Mesías era santo, santo, aleluya, hijo de su Padre, que es santísimo. Así también nosotros, si somos sus hijos, tenemos que ser santos. Por eso, verso 17, salgan de en medio de ellos y apártense. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice también la Escritura. Apártate de aquellos que dicen ser tus amigos, de aquellos que se hacen pasar por hermanitos y siguen ahí caminando entre dos aguas. O somos o no somos, hermano. Decidan hoy qué van a hacer. Bendito sea Yahweh. Yo en mi casa serviremos a Yahweh. Decidan qué van a hacer hoy. No toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Yahweh les está esperando con las manos abiertas, pero usted tiene que ser humilde. Usted tiene que humillarse bajo la poderosa mano de Yahweh y reconocer sus faltas, reconocer pues que le han engañado. Hermanos, a todos nos engañaron. Yo también pensaba que el mundo era diferente, que no había un juicio, que el Todopoderoso no existía. Me engañaron. Satanás nos engañó a todos. Y el primer paso es reconocerlo, que te engañaron, que en la religión te mintieron. No pasa nada, hermano. Yahweh te acepta, te recibe con las manos abiertas, pero apártate, no sigas caminando por allí. Dice la Escritura, aleluya, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, hermano, apártate del pecado, apártate de las malas compañías, apártate de la iglesia si no se predica la verdad, apártate de todo aquello que no le agrada a Yahweh y empiece a caminar como su hijo amado, empiece a caminar dando ejemplo, dando testimonio, porque si usted es la luz del mundo, pues no puede haber oscuridad en usted, porque entre la luz y la oscuridad no hay comunión. Y fíjate lo que dice Yahweh para aquellos que en el día de hoy decidan pedirle al Padre, pídanselo, yo se lo pedí y Él me lo concedió. Pídanle un genuino y verdadero arrepentimiento para apartarse del pecado, para apartarse de aquello que no le agrada a Yahweh. Si le falta sabiduría o entendimiento, pídale también, que Yahweh da con liberalidad a los que le pidan, pero pida con fe, esperando recibir aquello que le ha pedido. Si usted necesita cambiar, contáctenos, escríbanos. Estamos a su disposición para ayudarles en todo. Bendito sea Yahweh, porque dice la Escritura, sobrellévense las cargas los unos de los otros. Y fíjense lo que dice para terminar, para aquellos que hagan un alto en su camino, decidan apartarse de la inmundicia, de la idolatría, de la hechicería, de toda clase de droga, de la borrachera. Para aquellos que decidan hacerlo, aleluya. Fíjense lo que dice, yo lo recibiré.
y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh el Omnipotente. Oye hoy la voz de Yahweh. Sé sabio y apártate del mal. Sé sabio y evita todo camino torcido. No seas necio, no seas necio, sino atiende a la voz de tu Creador. Aleluya, porque las consecuencias de tus actos, sean buenos o sean malos, te alcanzarán. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así que fíjense cómo dice el verso 7 del capítulo de Corintios, segunda de Corintios 7, aleluya, el verso 1. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y perfeccionemos la santidad en el temor de Elohim, en el temor de Yahweh. Aleluya, porque la vida del justo, la vida del santo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Yeshua dijo, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. No se conforme con su estado actual. No se conforme con una casa llena de inmundicia, con un corazón lleno de males. Yo sé que el diablo en nosotros hizo una obra, pero bendito sea Yahweh. Yeshua vino a deshacer las obras del diablo, aunque le parezca que no haya salida, aunque le parezca que el hoyo es muy profundo y muy oscuro. De cierto te digo que el mismo que me sacó a mí del hoyo profundo, del montón de la basura, el mismo le puede sacar a usted, porque Yahweh es fiel y verdadero, y Yahweh te sentará con los príncipes de su pueblo y te hará disfrutar de la heredad de tu padre Jacob, cuando tú empieces a caminar como caminó Abraham, como caminó Isaac, como caminó Jacob, como caminó Noé. Aleluya. Atiende hoy su voz. Bendito sea Yahweh. Y apártate de todo eso. Pide ayuda al Todopoderoso. Y de cierto te digo que si tú lo haces de todo tu corazón, Yahweh te oirá. Y Yahweh responderá. Así ha dicho Yahweh. Clama a mí, que yo te responderé. Padre celestial Yahweh, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado en el día de hoy, porque será como la lluvia y como la nieve que caen del cielo y no vuelven allá vacía, sino que hace lo que tú, Yahweh, la envías a hacer. Es prosperada, bendito sea Yahweh, da pan para comer, semilla para sembrar, así también es la palabra que sale de tu boca. No vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú, Yahweh, la envías a hacer. Te damos las gracias en el nombre de Yeshua, tu amado Hijo, nuestro Salvador, nuestro Adón. Amén, amén. Un abrazo para todos. Shalom.